5 minutos, le estamos dando la bienvenida, dejando un poco de lado tanto espíritu mundialista al profesor Arturo Borges. ¿Cómo le va, profesor? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda, Arturo? Buen día, buen día. Muy bien. Bueno, con esa efervescencia que hay, hablar de seguridad vial en este momento, Usted sabe que le voy a decir, profesor, que es más que oportuno, porque debo confesarle que he hecho mi propia encuesta, que por supuesto no vale de nada porque es muy subjetiva, porque es exclusivamente por los lugares en los que uno transita. Pero sobre los horarios de los partidos he visto una mayor cantidad del famoso choque por aproximación en vías como la Rambla, Avenida Italia, que son normalmente vías rápidas, por andar medio apuradito cuando falta media hora, 40 minutos para comenzar alguno de los partidos. No estoy hablando solo de los partidos de Uruguay. En general son horarios que, si usted ve, el tránsito está distinto. Por ejemplo, ayer en el partido de Argentina, que era a las 3 de la tarde, usted miraba a las 2, 2 y media, 3 menos 20, y el tránsito presentaba algo distinto. Sí, escuchá, ya estoy yendo para ahí, porque ¡pum! ¿No? ¿Sí o no? ¿No lo ha notado? Euforia también, así que bajemos la guardia. En la columna anterior lo habíamos hablado con Lorena, que bueno, la gente se pone nerviosa, quiere llegar a tiempo y pasa por alto muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo la distancia de seguridad. Claro. Es uno de los choques que tenemos como demanda fundamental, ¿eh? No dejar esa distancia, y el choque por alcance se produce. Y otro de esos elementos que vemos, y también incide en esto, la distracción que hay, es pasar por alto las señales, los distintos avisos que dentro de la vía nosotros tenemos que respetar para lograr un tránsito seguro. ¿Conocemos todas las señales de los conductores? Obviamente que no, si nos regimos por la conducta que muchos tienen, parecería ser que las señales forman parte del paisaje que tenemos, ¿no?, dentro del ámbito urbano. Y agrego, se pasan por alto. la señalética, ¿está bien instrumentada, está bien colocada? Bueno, sí, la mayoría sí. Y hay cosas que deberíamos distinguir. Hoy vamos a hacer una breve introducción porque va a haber otra columna donde nosotros vamos a referirnos tanto en la parte urbana como también en carretera. Sí, uno de los problemas que tenemos en la mayoría de los casos es que mucho de la señalética que nosotros utilizamos se ubica o se coloca en el lugar del conflicto. Por ejemplo, el paro, el ceda al paso prácticamente están encima de la intersección y a veces no tenés el tiempo de cumplir con lo que la señal indica porque lo vemos prácticamente en un punto sin solución. Y muchas veces puede estar detrás de un árbol, detrás de una columna, algo que dificulta la situación. Pero un buen conductor debe saber que la vía habla, la vía no es muda. Desde 1909 para adelante, con ese intercambio comercial de los países, el turismo, de lo que se habló recién, bueno, el mundo entero necesitó armar un código universal de señalización a los efectos de que la gente entendiera un idioma, aunque no hablara él mismo, pero sí el código del tránsito, tratara de informarle al individuo, de advertirlo, de educarlo, de condicionarlo de tal manera que ese lenguaje universal tuviera la posibilidad de que el tránsito fuera de otra manera, más seguro. Pero nosotros vemos que mucha gente no entiende realmente lo que significa la señal. Vamos a las imágenes, capaz que podemos ir a algún comentario con la imagen misma. Me parece perfecto, Lorena. Nosotros tenemos un primer grupo, señales verticales, en este caso de prohibición, son señales reglamentarias, acá está descrito el reglamento, son señales a cumplir a rajatabla, esto es una orden directa, no es un más o menos. Cuando alguien no cumple esto, por ejemplo, en el caso del paro y el ceda al paso, estamos jugando con la vida y con la muerte. Esto es un elemento fundamental, son señales que en el mundo entero tienen esa forma, aunque esté deteriorada y nosotros no entendamos lo que dice allí, el idioma en el que está escrito. La geometría es esa. La geometría es esa, tiene dos fundamentos. El primero, en que uno viéndola de atrás sabe qué señal está observando. La primera que mostró, si me hubieran preguntado la de no estacionar ni detenerse, lo que significaba, sin leer abajo lo que significaba, no recordaba que era no estacionar ni detenerse. La E cruzada. La X sobre la... Todos los días vivimos ejemplos de no respetarlo. Sí, sobre todo en el carril bus, ¿no? Ahora, con la que está al lado, con una sola franja de izquierda a derecha, nosotros dentro del gesto municipal tenemos la posibilidad... parar brevemente. Una detención momentánea hasta 3 minutos. 3 minutos es. Exactamente. Claro, puedes parar, bajar a los chiquilines, por ejemplo, y rápidamente tomar el auto y seguir. Excepto en los carriles bus. Eso no se puede hacer en absoluto.
Son las dos diferencias. Segundo grupo, quizás estas las más importantes, ¿no?, de todas. Sí. Las más importantes porque estas tienen vigencia las 24 horas, los 365 días del año, y acá tiene una doble función. El color amarillo responde a un acotamiento de la velocidad. Restringen la velocidad a 60 km por hora a partir de que yo tomo contacto con el color amarillo, no importa si es un rombo, un rectángulo, un cuadrado, y estoy en lugares que evidentemente la velocidad es superior a esta que mencioné. Buen dato ese, ¿eh? Claro. O sea que si vemos color amarillo, la velocidad nunca va a ser por encima de los 60 kilómetros. La jurídica es 60 kilómetros por hora. Y esto hace muchísimos años. Por lo tanto, esas señales de advertencia tienen el mensaje por el elemento pictórico que nos ordenan, más el color amarillo que nos sujeta en cuanto a nos restringe la velocidad, como dijimos. Acá servicios. Los colores. Y en este caso, otro de los elementos que también son fundamentales en la conducción, que muchas veces el conductor tiene que saber dónde está, lo que busca, los kilómetros que recorrió, alguna información. Estos son tres grupos fundamentales, aparte de las manuales que tocaremos en la próxima columna, que son vitales entender cuál es el significado. Entonces, cuando uno respeta las señales, conoce su fundamento, evidentemente que puede circular con seguridad y además siempre llega a destino. Y esto es clave. Las otras señales normativas que después diremos o mencionaremos estarán referidas a lo que es la velocidad. Pero hay algunas en particular, señor director, que vamos a poner hoy a referirnos, que es este octógono, que es un elemento fenomenal, que la gente cree que esto no existe, que hay que entreparar. No, señor, esto es una detención absoluta, primero, antes del cruce peatonal, sin el cambio, es decir, en punto muerto, después lograr llegar hasta el punto de observación ya con el cambio iniciado porque estoy dentro del área de conflicto y debería dar preferencia a los que vienen por la transversal, y este cartel indica dos cosas: la detención absoluta con o sin peatones, y además que llego a una vía que es de mayor importancia que la que yo vengo. Este caso se da igual. Ese del paso, pero prácticamente hay que hacer una detención. ¿Qué diferencia hay entre un ceda del paso y un pare? En la ubicación, en el lugar que se da, si nosotros tenemos visibilidad antes de llegar a la intersección, que sea más fácil, la vía es más abierta, la esquina más abierta, y bueno, en vez de ponernos un pare, nos pueden poner un ceda del paso. Por eso hoy que las construcciones nuevas no se permiten hacerlo en esquinas, sino que se construye en ochava, a los efectos que en aquellas esquinas cerradas nosotros tengamos mejor visibilidad. Pero prácticamente significa lo mismo. Y hay algunos elementos que llaman a confusión, que tenemos tres para terminar. Esta, por ejemplo. Esta señal está mal ubicada en el sentido, en el orden de prioridad que hay que darle. Claro. Siempre la señal más importante es la que va encima. Entonces yo tengo una columna donde debería ser al revés y el señor director tiene la ubicación correcta. Esto confunde. Esta es la ubicación correcta. La señal más importante va siempre arriba en el poste en la que ¿Y está acá ubicado. qué significa? ¿Que hay que parar y la bici? Es exactamente. Acá la importancia es el pare. Y en forma secundaria nos está advirtiendo de que hay circulación del ciclista. Pero siempre la más importante. Otro tema que da muchas veces es un ámbito de confusión, es cuando tenemos una cebra y hoy o mañana se instala un semáforo y la gente nos llama a nosotros. ¿Qué pasa? Por lo general, cuando se ubica el semáforo, se pinta la cebra. Después el pasaje de los vehículos se lleva la pintura a la cebra y empiezan a aparecer la vieja cebra o la pintura blanca. Y la gente que piensa, sobre todo los mayores de edad, entiende que estando la cebra visible, la importancia es de la cebra. No, acá hay un orden de jerarquía, de la misma manera que vimos la señal anterior. Siempre el semáforo está por encima de la cebra. ¿Está entendido? Esto es clave. Habría que arrancar la pintura de esa cebra. Sé que tiene un costo, pero hay que saber que el semáforo está por encima de la cebra. Y esta es una señal que el otro día, antes de la columna anterior, estuvo Boris, del Centro Movilidad Urbana, y un compañero aquí detrás de cámara dijo, bueno, se van a poner señales en cuanto a la regulación de la velocidad normativa. Y está muy bien. Y surge de él, y esto nosotros lo tenemos que aceptar porque es muy interesante, que aparte de poner señales y más grandes en los costados de la vía en cuanto a la velocidad, ¿qué tal la idea de poner
esta señal horizontal para indicar en los carriles a partir de cuándo la normativa es 45, 60 o 75. Hay que saber que cuando no hay nada es 45. Exacto, pero ¿qué sucede? Inclusive desde el punto de vista jurídico, saber a partir de dónde empieza la jurisprudencia, por lo tanto, por decir algo, a regir en cuanto a la velocidad, si bien es a partir de que tomo contacto visual con el cartel que tiene la normativa, esta determinación de poner la velocidad en los carriles sería un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque por lo general el conductor, cuando entra en esas zonas, dirige su mirada al plano inferior que tiene más adelante en la vía, y puede ser un anuncio importante de que a partir de ahí la velocidad ya jurídica es 45. Por lo tanto, esto creemos que puede sumar algo a lo que mucho se dijo en la columna anterior. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Recordemos que el profesor Arturo Borges es director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF, y que nos entregará seguramente en su próxima columna algo más sobre el tema de señalización. Sobre todo de la historia y de los fines que tienen y aquellas señales que a veces en carretera no entendemos lo que significa. Muy bien. El profesor Arturo Borges con nosotros. Cerramos por aquí el encuentro y nos vamos a ir a una nueva pausa.